su hermana en Cristo, Yolanda Brecera, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330. Desde Buenas Escenas los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Saucedo. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online KCKM 1330 AM.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos, ¿cómo están? Bueno, Dios les bendiga. Amén, hermano. Y pues aquí estamos, todo lo que ustedes miran está en vivo, todos preparándonos, estando a tiempo. Esto es una lucha, ¿verdad? Entre todas las cosas por traer la palabra del Señor, y a toda nuestra querida audiencia, a todas las personas que nos oyen a través de la radio y a todos los que están a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. Este es el ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy el que soy, el Todopoderoso, el Anciano de Día, que está sentado en el trono, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Esta tarde quiero platicarles y decirles, hermanos, tenemos la continuación del tema que miramos la semana pasada, pero hoy le pusimos como tema la Santísima Muerte versus Jesucristo nuestro Señor. Así que prepare su Biblia, saque su cuaderno, haga sus apuntes, y pues vamos a escuchar palabra del Señor a través de este panorama bíblico, orando siempre que sea el Señor tomando el control, que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros, permanezca sobre nosotros en este lugar, y que sea Él quien nos instruya a través de su palabra. Pedimos la ayuda de todos los ángeles del Señor, vea un ejército de ángeles con espadas de fuego para que sean adentro de este lugar, donde quiera que estemos, con nuestras familias y con todas las personas que nos escuchan. Este tema de esta tarde es bastante fuerte, es necesario que conozcamos estas verdades para saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y pues solamente estar preparados, porque a través del conocimiento podemos tener nosotros a saber la forma adecuada de cómo dirigirnos al Señor y cómo hacer la voluntad de Él. Como dice la Escritura en el libro de Juan, todo el que me ama guardará mi palabra y hará su voluntad. Así que esta tarde pues nuevamente pues estamos aquí. Siempre decimos entre luchas y pruebas, carreras y de todo, pero solamente quiero decirle que el Señor es el Todopoderoso, que el bien siempre triunfará sobre el mal, y que es este ministerio y esto estar transmitiendo al aire es de parte de nuestro Padre Dios. Solamente Él sabe todo lo que nosotros pasamos con tal de venir y traer estas verdades para que nuestro entendimiento sea más completo, y que todo lo que el enemigo ha querido, que a través de los años y de todo este tiempo, por tiempo, siglos, años y años, ha estado enceguecido el conocimiento, el entendimiento, pues esta tarde el Señor siga haciendo en nosotros, enseñándonos y mostrándonos todas estas verdades que están en su palabra. Solo que prepárese, de verdad vale la pena tomar estos apuntes, ponernos a estudiar, ya que de ahí y de esa manera nosotros podemos conocer esta verdad. Compare, saque su Biblia, no crea que le estamos trayendo algo nuevo, no piense usted que es un evangelio diferente, no, solamente sabemos que Cristo Jesús ha venido en carne, y que Él no solamente murió, sino que también resucitó y vive para siempre. Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Yoli, qué Amén. gusto saludarla, ¿cómo están? Para mí es un grato placer estar aquí en este lugar, en este momento, saludar a la radioaudiencia de la KCKM 1330M 94.7 FM estéreo. Un saludo también a toda la iglesia de Cristo aquí en Monahans,
Kermit, por Stockton, Pecos, Odessa, Midland y sus alrededores, y sabemos que llegamos hasta la frontera con México, hasta El Paso, y a diferentes naciones como en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Panamá, nos escuchan en Cuba, aún en España. Tenemos registro de Chile, tenemos registro de Argentina, tenemos registro en Colombia, mi nación, mi patria en la tierra, porque nuestra patria está en los cielos. Amén. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y saludamos a toda la iglesia en el mundo entero que en este momento se conecte con nosotros por la radio, porque estamos por la radio, y también a la iglesia que se conecta a través del Facebook Live o a través del online por la KCKM. Amén, amén, amén. Y siempre nos falta enviarle saludos a la República Dominicana. También. A ellos ahí están también siempre pendientes, solo que qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Cómo esta palabra trasciende todo lo que es el espacio y puedes llegar en este instante a multitud de naciones con estas verdades. Y cómo hay tantas personas interesadas en conocer la verdad. Así es. Y que quedan sorprendidas de que todo lo que es un panorama bíblico muestra una verdad completa y cómo ellos quieren saber más y más de esta palabra. Usted decía algo muy importante, hermana Jolie, y es conocer la verdad. Independientemente la doctrina, independientemente la denominación, independientemente del pastor o de la iglesia, nosotros no predicamos un evangelio distinto. Predicamos el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. La única diferencia que usted puede notar de pronto con otro ministerio, que no nos hace distintos ni diferentes, es que el Señor nos ha permitido adquirir conocimiento. Ese conocimiento que habla la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, donde dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y nosotros hemos dedicado tiempo y la mayor parte de nuestras vidas para estudiar no solo las Sagradas Escrituras, sino todo lo concerniente a la deidad, a Dios. Hemos tenido que estudiar religiones, sectas, denominaciones, doctrinas, historia del pueblo de Israel, geografía del pueblo de Israel. Hemos tenido que ver muchos temas que la Biblia habla, que no tienen explicación dentro de la Biblia, y para muchos se queda como en algo imposible de comprender, pero cuando el Señor le da a uno la revelación, que es la verdadera revelación a través de su palabra, guiados con el Espíritu Santo todo el tiempo, como dice en San Juan 14:26, que nos guiará la verdad, pues nos lleva a estudiar estos temas fuera del contexto bíblico, a la historia de la humanidad. Entonces, cuando hay un tema específico, X, Y o Z, llamémoslo así, como hoy que vamos a hablar de la Santísima Muerte versus Jesucristo, ¿sí? ¿Quién tiene más poder? ¿Por qué los humanos la están siguiendo? Porque están adorando a la Santísima Muerte. ¿Por qué México es famosísimo en adorar a los muertos? Porque mucha gente, sobre todo en México y en algunos países de Latinoamérica, adoran o buscan a las ánimas benditas. Vamos a ver ese tema porque todo tiene que ver con la Santísima Muerte y qué poder tiene realmente la Santísima Muerte, quién es la Santísima Muerte, cuando apareció en la faz de la tierra, cuando se introdujo al pueblo de Israel, el pacto que hizo el pueblo de Israel con la Santísima Muerte y cómo trascendió a todas estas tierras latinoamericanas o americanas, llamémoslo así, porque aquí en el estado de Texas hay mucho mexicano que no cree ni en Cristo, pero cree en la Santísima Muerte. Sí, es increíble. Y algo tremendo, hermana Jolie, que he encontrado gente que cree en Cristo, pero a la vez cree en la Santísima Muerte. Sí. Entonces esto es una locura tremenda. Entonces vamos a hablar de ese tema. Es delicado, es muy fuerte, no es fácil hablarlo. Hemos también tenido que estudiar, investigar y también conocer de fuentes de primera mano ciertos aspectos de la vida del ser humano cuando adoran a la Santísima Muerte. ¿Y por qué le dicen Santísima? Y si realmente si es santa o no es santa. Y las consecuencias, hermano, de adorarla, como volvemos a lo mismo, a la verdad. Perdón un segundo, me están indicando que no se escucha. Voy a verificar, hermana Rosy, discúlpeme un segundo, por favor. Sí. Lo interesante aquí es, entre todas las cosas, es que adorarla sin conocimiento, pensando que, pues, que estás haciendo lo correcto,
¿Qué consecuencias espirituales trae y físicas trae a la vida de las personas? Porque es un espíritu y por lo cual tiene cierto poder, pero ¿hasta qué punto? Entonces, volvemos a lo mismo, que si no tenemos el conocimiento, estamos adorando de una manera que no es correcta y a quien no lo es. De antemano sabemos que únicamente es al Padre Celestial y así con nuestro Señor Jesucristo. Porque ni siquiera el Espíritu Santo pide que le adoren, claro que sí, Él también, pero fíjese hasta dónde llega. Y sin embargo, la gente, nuestra nación, como mexicanos, hacen un culto, un ritual a la Santísima Muerte y todo el tiempo es en ella en quien confían. Aún hay personas que para salvar su vida le claman y tienen poder para salvarlo. ¿Cuántos han estado en una situación entre la vida y la muerte y sin embargo ahí está? Y no sé, es una fama tan grande y es tan delicado lo que vamos a hablar porque no es cualquier cosa. Y lo que le impacta a uno que no solamente lo traen en su mueble, en su camioneta, en su troca, en su carro, porque muchos lo traen ahí. Hermano, otra cosa es que lo traen tatuado en su propio cuerpo. Solo que esta tarde nuevamente le decimos, prepárese, saque todo, ya que esta es una continuación hablando del tema de la semana pasada sobre el lago de fuego, el Seol, y lo que es el infierno. Así de que esta es la continuación y vamos a específicamente hablar sobre el tema de la Santísima Muerte versus nuestro Señor Jesucristo. ¿Me confirma, por favor? Bueno, ya me está confirmando la hermana Rosy Navarrete. Dios le bendiga, mi hermana. Es un gusto saludarla de la radioestación KCKN. Le agradezco mucho estar atenta y a todos ustedes que están pendientes cuando nos escuchen, porque estamos transmitiendo Facebook Live por varios dispositivos electrónicos, y si alguno de ustedes no se escucha perfectamente o se escucha muy bajo, por favor, gracias por avisarnos, porque es importante estar en coinonía y en el conocimiento de este tema tan tremendo como es la Santísima Muerte versus Jesucristo. ¿Quién tiene más poder? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Indudablemente no existe nadie más fuera del Padre Celestial y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tenga el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús. Así que toda nuestra radioaudiencia y las personas que nos ven a través de las redes sociales, cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga, no dude en escribirnos, y si es posible el hermano alcanza a leerlo, claro que sí, le va a dar la respuesta, si no, él le contesta personalmente. le voy a pedir una sola cosa en esta tarde, dos cosas voy a pedir. Una, que mi esposa dirija la oración hoy pidiendo la intervención del Espíritu Santo de Dios para que nos dirija en ese estudio que vamos a hacer. Y dos, que saque usted la Biblia. Saque su Biblia, por favor, porque vamos a ir a un panorama bíblico de los libros, las partes donde habla del lago de fuego y azufre, que es el sitio donde va a parar la Santísima Muerte, y la Biblia lo dice muy claro y Cristo lo dijo muy claro. Y vamos a ver quién tiene más poder, la Santísima Muerte o Cristo. A ver si vale la pena seguir adorando, buscando la Santísima Muerte, por más milagros que haga, por más respuestas que le da a la gente, porque tenemos que reconocerlo, que todos los espíritus inmundos, Satanás, las huestes de maldad y la Santísima Muerte sí conceden milagros, pero ¿valdrá la pena recibir un milagro de un ser que va a parar en el lago de fuego y azufre? No vale la pena. No vale la pena. Entonces, saque su Biblia. Vamos a orar en este momento, por favor. Bendito Señor, venimos ante tu presencia, Señor Jesús. Dándote gracias, dándote honra y gloria, Señor. Porque nos trajiste hasta aquí, Señor, hasta este momento, Padre. Estamos aquí, buscando de tu presencia, Señor. Buscando de tu rostro, Señor. Buscando, Señor, tu Espíritu Santo. Que tú nos guíes, Señor, como dice tu palabra, a toda justicia y a toda verdad, Padre. Abre los corazones, Señor, de aquellos que están, Señor, ahorita escuchando. Abre los oídos, Padre Santo, para que puedan entender, Señor, tus sagradas escrituras, Padre. Lo que tú has mandado, Señor, que nosotros hablemos, Padre, en estos tiempos, Señor, tan peligrosos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto aquí. Como dice tu palabra, nos has puesto en la brecha para traer tus grandes noticias, notificaciones o verdades al mundo entero, Señor. Te pedimos, Padre, en esta tarde, Señor, que nos cubras con tu sangre poderosa
tanto a nuestra hermana Yoli, Señor, como a mi esposo. Bendícelo, Señor, a mí, Padre, y nuestra familia, Señor. Porque este es un tema, Señor, que es muy delicado, Padre. Pero sabemos que tú tienes, Señor, todo bajo tu control, Padre. Pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable por medio de mi esposo. Que tú enseñes, Señor, a tu pueblo, Señor, para que podamos abrir nuestros ojos, Señor, a tus grandes verdades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que unjas a aquellos oyentes, Señor, todo y cada uno de ellos, Señor, que está ahorita, Señor, escuchando, tanto por la KCKM como por el internet, Señor, el Facebook, Padre. Pedimos, Señor, en esta tarde, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 28. Profeta Isaías, I'm going to ask you to open your Bibles in the book of Isaiah, the prophet Isaiah, capítulo 28. chapter 28. Vamos a ver algo muy importante, We're going to see something very important porque muchos se preguntan because many have asked, de dónde aparece, again, where something appears, la famosa Santísima Muerte. of the famous Santísima Muerte. Vamos a entrar de lleno a... Quiero leer el... Deme un segundito. Vamos a leer del verso 1 al verso... Todo el capítulo, mejor dicho, pero voy a ir un poquito rápido en los primeros versículos We're going to read chapter 1 of Jeremiah, para que tengamos en cuenta de qué es lo que está hablando la palabra. so you can have an count what. Pero nos vamos a centrar del verso 14 en adelante. Isaiah 28 from 1 to 14, I believe. Dice la palabra de Dios y tiene un título. ¿Qué título tiene, hermana Yoli? Amonestación a Jerusalén. Isaías, Capítulo 28. ¿qué versión? ¿Qué? Condenación de Efraín. Exacto, condenación de Efraín. Efraín es una tribu del pueblo de Israel. The title is Condemnation to the People of Israel. Recuerden que cuando Jacob Remember that when Jacob, bendijo a sus hijos, when he blessed his children, no mencionó a José, sino a los hijos de José. he did not mention the Jose, Efraín his children. y Manasés conforman una sola tribu, que es la tribu de José. Ephraim and Manasseh conform one tribe, which is the tribe of Jose. Dice, ¡ay! De dolor, And it says, woe of pain, de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. of the crown of the people of Ephraim. Y de la flor caduca, o sea que se termina, And from that, it terminates de la hermosura de su gloria, from the beauty of its glory, que está sobre el valle, perdón, que está sobre la cabeza del valle fértil, that is over the head of the fertile valley, de los aturdidos del vino. of the deaf in the wine. Y fíjense que los que adoran a la Santísima Muerte, And Tien- if you can see that the people that adore the Santísima Muerte, tienen esa connotación que son dados al vino. they have that that notice that they are given to wine. He aquí Jehová Jehovah tiene uno que es fuerte y poderoso, has one that is strong and powerful, como turbión de granizo like the sound of hail, y como torbellino trastornador, and is a tornado that is como ímpetu de recias aguas like the waters que inundan con fuerza de arriba a tierra. that flood the earth. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia, With the feet, the crown of ¿qué soberbia? altivez.
orgullo, La palabra en inglés de aquellos que se creen más que los demás, of those that think that are higher than others, de los ebrios de Efraín, from the dead from the drunken of y Ephraim. será la flor caduca o terminada de la hermosura de su gloria, And that flower will be terminated from its glory que está sobre la cabeza del valle fértil, that is over the head of the fertile valley, como la fruta temprana, like the first fruits, la primera del verano, the first of the summer. la cual apenas la ve que la mira, As you see this, se la traga tan luego como la tiene a mano. as soon as they see this, they eat it or drink it. En aquel día Jehová de los ejércitos In that day, Jehovah será por corona de gloria y diadema de hermosura will be of crown and of beauty al remanente de su pueblo. to the remnant of his people. ¿Sí que la Biblia siempre habla de remanente, de un pequeño grupo? You see how the word always speaks about a small group? Y por A small remnant. espíritu de juicio Because of the spirit of just al que se sienta en juicio, to him that sits in justice, y por fuerzas a los que rehacen la batalla en la puerta. and with strength of those who redo the battle in the door. Pero también estos erraron con el vino, But these ones as well were wrong with the wine. y con sidra se entontecieron. And with cider, they got drunken. Mire lo que dice la escritura, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. The prophet and the priest were wrong when they drank this cider. Fueron trastornados por el vino. They were distorted. Se With the wine. aturdecieron con la sidra. They got distorted with that wine. Erraron en la visión They were wrong in that vision. y tropezaron en el juicio. And they trembled or stumbled. Mire lo que dice el With that Señor, test. porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Because all table is dirty with vomit and dirtiness, Hasta no haber lugar limpio. so dirty that there was nothing clean. Pregunta, The question is, ¿a quién enseñará ciencia o a quién se hará entender la doctrina? who will this savviness be given to, or who will this understanding be understood by? Dice, a los destetados, It says those that have been winged off of the mother, a los arrancados de los pechos. the ones that have been winged off of the breast. ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, Why commandment over commandment? mandato tras mandato, Mandation over mandation? renglón tras renglón, línea sobre línea, line over line. un poquito allí, un poquito allá? A little bit here, a little bit there. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua Because in the tongue of the people that don't speak well, hablará a este pueblo, will speak to these people, a los cuales él dijo, to the ones that he said. este es el reposo, dar This- reposo al cansado. This is the rest, and it gives rest to the tired. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. And this is the ¿qué es refrigerio? Descanso. This is the rest, but they did not want to listen. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. The word of the Lord will be a mandation against or with mandation. Mandato sobre mandato, Mandation over mandation. renglón tras renglón, línea sobre línea, Line over line. un poquito allá, otro poquito allá, A little bit here, a little bit there. hasta que vayan y caigan de Until they- espaldas Until they go and they fall on their backs. y serán quebrantados, And they will be broken, enlazados y presos.
jailed. ¿Cómo me encanta este versículo? Porque habla de que se van a caer de espaldas I like this verse because it says that they're going to fall on their back y serán quebrantados, enlazados y presos. and they will be broken and they will be jailed and jailed. Para los que les gusta caerse de espaldas cuando los sacerdotes o los profetas modernos los tocan. For those that like to fall back whenever their prophets or their Dice un poquito de palabra, para que caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. so that you can fall on your back and you'll be jailed. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, Therefore, you people that ¿cómo dijiste? burladores que gobiernan el pueblo o dirigen el pueblo. Burladores, O sea, que no le hacen caso a Dios. people that don't listen to God Oíd palabra de Jehová. or they don't listen to the word of God. Por cuanto habéis dicho, For they have said, hermana Johnny, léalo usted duro el verso 15. Sister Yoli, you can read it strongly, the verse 15. Por tanto habéis dicho, Por cuanto. por cuanto habéis dicho, For you have said, pacto tenemos hecho con la muerte, there's a pact that we have tenemos hecho con la muerte, with death. e hicimos convenio con el Seol, We did convenient with the Sheol cuando pase el turbión del azote, when the whipping of the turbión, I don't know, El problema. of the problem, no llegará a nosotros, and it will not come to us porque hemos puesto nuestro refugio because we have put our faith en la mentira y en la falsedad, in nos the esconderemos. in the wrong and in the false. and Para we que will usted hide. vea So you can see que el pueblo de Efraín that the people of Ephraim, hizo pacto con la muerte. they did a pact with Y a través del the tiempo, death. And throughout the time, dice las Sagradas Escrituras, the scriptures say que Efraín fue disperso a las naciones that Ephraim was disperso es, por toda la tierra. it was scattered. Fue esparcido por toda la tierra. It was scattered throughout the world. A causa de que pactó con la muerte. Because they had a pact with Entonces, the es el único death. tribu que hizo ese pacto, La única tribu que hizo pacto con la muerte. que fue esparcida por todo el mundo. Entonces, Exacto. vendría a hacer algo con México, vendrían a este lugar, porque Claro traen que eso sí. para acá. Claro que sí. Cuando usted estudia la formación o los asentamientos antiguos del pueblo mexicano, When you study the formation of the people from Mexico, usted va a encontrar que México you will find that Mexico hizo pacto con la muerte did a pact en sus with orígenes. death in their origins Antes de llamarse Estado mexicano. before they were called the state of O Mexico. sea, que hay que ir a la historia. Hay que ir a la historia. So we must go to history, Y encontramos cuando se hace el estudio and we find that when we do this study de las tribus de Israel perdidas, of the tribes that were lost of Israel, encontramos que la tribu de Efraín, we find that the tribe of Ephraim, cuando fue dispersa a las when naciones, it was scattered through the nations, o no digamos a las naciones porque no existían las naciones, we must- a la tierra, dice la or Biblia, we should say the nations, but to the earth, se asentaron en las tierras de América, they settled in the land of the Americas, principalmente en territorio que se llama hoy en día México. in principle in Mexico. Y in le that siguieron land. adorando, And they kept on worshiping porque según ellos, because according to them, o el pacto que hicieron, or the pact that was done within them, fue que fueran salvados it was that they would be saved en el momento en que Nabucodonosor in the moment that Nebuchadnezzar invadió Israel, took over Israel. cuando Babilonia los llevó como esclavos When Babylon was took them as slaves, y los otros 4 imperios hasta llegar al romano.
and the other 4 empires up until they got to the Romans. Y vamos a seguir leyendo. We're going to keep on reading. Voy a leer nuevamente yo el verso 15 We're going to read again de verse Isaías 28. Isaiah 28:15. Por cuanto habéis dicho, For you have said, y esto va para todas las personas and this goes to all the people que actualmente that actually le rinden homenaje, they bow to this image adoran a la Santísima Muerte. and they adore or they worship the Santísima Muerte. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Let's see what the Word of God says. Si la muerte es santa o no es santa. Let's see if this Santísima Muerte or the how do you say it in English? The death, Si es pura. the holy death, actually. Porque si es santa, Because if it is holy, es porque no hay pecado en ella. it's because there's no sin in her. Dice el verso 15, por cuanto habéis dicho, For you have said, pacto tenemos hecho con la muerte, we have a pact with death, e hicimos convenio con el Seol, and we did a pact with Sheol. y según los estudios muestra que el Seol And according to the studies, it demonstrates that Sheol, se encuentra en el pozo del abismo, that it is found in the abyss, donde está el mismísimo infierno, where the hell itself is, y donde está el Hades. and where the Hades is. Dice, cuando pasa el turbión del azote, When los problemas, cuando llegaron a invadir when the problems get there, y a esclavizar. or when they got there and they were slaves to them. Y para que usted entienda estos temas, And so that you can understand these subjects, es necesario que lea Reyes, it's necessary that you read Kings, Crónicas de los Reyes the Chronicles of the Kings, y los libros proféticos. and the prophetic books. De lo contrario, usted no va a entender ni papa. Otherwise, you're not going to understand nothing. Dice, no llegará a nosotros, This will not get to us porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. because we have put our faith in the lie. Y el hecho de que mienta And the fact that it lies, ya no es santa. it doesn't, just with that itself, death is not holy. Dice, y en la falsedad nos esconderemos. And in that false, we will hide. Y quiero decirle que la muerte I want to tell you that death, es un ángel caído. it's a fallen angel. Es uno de los seres angelicales o no humanos It is one of the beings that is angelical or not human que participaron de la rebelión that participated in the rebellious junto con Luzbel together with Luzbel en los cielos. in the heavens. Dice, It says, verso 16, verse 16, por tanto Jehová el Señor dice así, therefore Jehovah says it like this, he aquí que yo he puesto en Sión. I have put in Zion. Cuando Zion. la Biblia habla de Sión, When the Bible speaks about Zion, habla de Jerusalén. it's speaking about Jerusalem Por fundamento, through a foundation, una piedra, one rock, una piedra probada, and a proven, una piedra angular, approved rock, una piedra preciosa, a beautiful rock de cimiento estable. of stable being. El que creyere, And he that believed, no se apresure. do not be Y esta piedra obsessed. And this rock, es la que destruye it's the one that la destroys estatua the statue que Nabucodonosor soñó that Nebuchadnezzar dreamed of, y el profeta Daniel interpretó. and the prophet Daniel had an interpretation. Es of. esta piedra que viene del cielo. And that's this rock that comes from the heavens. Es nuestra roca eterna. And it is our eternal rock. Es la peña de Oreb. It's that rock of
Herod, cuyo nombre le pusieron los hombres Jesucristo, which men named it Jesus, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. No es la muerte. It is not the death. Dice el verso 17. Verse 17 says, Y ajustaré el juicio a cordel and just o a cuerda, will be with a cord, y a nivel la justicia. and as just, Y granizo barrerá el refugio de la mentira, o sea, de la muerte. and hell will, ¿cómo dice? Y granizo barrerá el refugio de la mentira, del espíritu de la muerte. Hell will take away like a sweeping. O sea, será llamada a juicio. They're going to be called to justice. Y aguas arrollarán el escondrijo donde se mete. And the waters will wash down that where they hide. Y será anulado. And it will be annulled. Escuche lo que dice la escritura. Listen to what the scriptures say. Será anulado It will be vuestro annulled. pacto con la muerte. The pact with the death. La muerte no lo anula. Death will not be annulled. Y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura sobre quién anula el pacto que hacen los hombres con la muerte. Let's see who can dissolve this pact with that people Y do with vuestro death. convenio con el Seol no será firme. And that pact that was done with Sheol will not be firm. Cuando pase el turbión o los problemas del azote, When the problems pass by, miren lo que dice la Escritura. Seréis de él you will pisoteados. be stepped on. ¿Ah? Pisoteados. You will be stepped on through him or by him. Luego que comience a pasar, And after it passes, él os arrebatará. he will take us. La piedra angular está hablando de He's Jesucristo. talking about Jesus Christ, Porque de mañana en mañana pasará. because from morning to morning it will pass, De día y de noche. from day to night, Y será ciertamente espanto and it will be terrible el entenderlo oído. to understand it. O sea, es para atemorizarse. In other words, it's something to be very scared of. Si la muerte tiene poder, If death has the power, lo que va a suceder a la muerte y los que la adoran what's going to happen to death and the ones that adore it es or para worship it, aterrorizarse. it is to be super scared. Dice, la cama será corta para poder estirarse. ¿La qué? La cama será corta para poder estirarse, o sea, no podrán dormir. You will not be able to sleep. Y la manta estrecha para poder envolverse. Or the sheet will be short as well. Porque Jehová se levantará como el monte Pesarín, como en el monte de Pesarim, Because Jehovah will rise up like in the mountain. como en el valle de Gabaón se enojará Like in the mountain of Gabaon. para hacer su obra, To do his will. su extraña obra, His strange will. y para hacer su operación, su extraña operación. To do his operation, his strange operation. Ahora pues, There now. no os burléis, Do not laugh, para que no se aprieten más vuestras ataduras. so that the chains will not be tightened. Porque destrucción ya determinada Because this determined destruction sobre toda la tierra over the whole world, he oído del or Señor, land, I have heard Jehová o Yahweh de los ejércitos. Jehovah or Yahweh of the heavens. Estad atentos y oíd mi voz. Stay fast and listen to my voice. Atended y oíd mi dicho. Attend to my saying. El que ara para sembrar. El que ara para sembrar. O sea, mueve la tierra para meter la semilla. He that moves the land Y arará todo el día. will move his land. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. He will break and tear the superficial of the earth. Cuando ha igualado su superficie
when it has become equal in the No derrama el eneldo, siembra el comino. he does not Eneldo, derrama el eneldo. Eneldo, no sé qué es una semilla. Di eneldo. Eneldo es una semilla. Eneldo Eso es una a semilla. seed, Siembra el comino, and it plants the comino, pone trigo en las hileras and it puts wheat y la cebada in the en el lugar señalado. and another ¿qué cebada? Like Cebada es otro cereal. another type of cereal, Y la avena en su borde apropiado, and the oats in its proper place, porque su Dios le instruye because his God instructs us y le enseña lo recto. Y está hablando de and it Jesucristo. shows the truth. Su Dios le He's speaking instruye y le about enseña Jesus lo Christ. recto. It's speaking Que el about Christ. eneldo no se trilla. And that the eneldo you do not Lo muele it does not get con trillo. crushed, Ni sobre el comino se pasa su rueda de carreta. nor not over the comino. You don't put a wheel over it, Sino que con un palo se sacude el eneldo. but with a stick you hit, and Y el you take comino out con una vara. and the comino with another stick. El grano se trilla, The grain gets lo muele. crushed, Pero no lo trillará para siempre. but you can't crush it forever. Ni lo comprime o lo espicha o lo pisa con la rueda de su carreta. No, you step over it with the wheels. Ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Nor you break it with the teeth of your scissors. Or También esto salió de Jehová de los this ejércitos, also came out of Jehovah of the heavens, para hacer maravilloso el consejo so that he can do this wonderful in y engrandecer teaching la sabiduría. and to make your savviness bigger. Es algo muy tremendo. It's something that is very tremendous. Quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, I want you to open your Bible Capítulo in 3. 1 Peter 3, verso 19. verse 19. Vemos que en el Antiguo Testamento, We can see that in the Old Testament, en Isaías 28, in Isaiah 28, verso 14 y 15, from 14 and 15, la Biblia ya hablaba de que Cristo the Bible had already spoken about that Christ llevará a juicio a la muerte, o lo que denominan Santísima Muerte. that he will take to just what is dominated as holy death, Que no tiene nada de santa. that has nothing to do with holiness. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, It says in 1 Peter 3, verso 19. Vamos a leer verse 19. We're gonna del read. verso 18, 19 y 20. Hermana Yoli, por Start favor. with 19. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez, Because Christ also was, ¿qué puede ser? sufrió Sufrir. una sola vez He suffered one time por los pecados, because of sin, el justo por los injustos, the just for the unjust, para llevarnos a Dios, to take us to God, siendo la verdad muerto en la carne, being dead in the flesh, pero vivificado en espíritu. but he was brought back in the spirit. One moment, please, como dicen en inglés. ¿Usted sabe por qué adoran o se levantó esa adoración a la Santísima Muerte? Do you know why they adore, or this was brought up? Porque to los adore the los holy dead? sacerdotes o pastores fariseos de esa época Because the Pharisees from that time, le pagaron a los guardias de la tumba de Cristo. they paid the guards Y está el registro that were in bíblico. charge of guarding the tomb of the tomb of Christ. Que si alguien preguntara, And it is written that if anybody asked, dijeran que él no había resucitado.
that they would say that he did not sino que resurrect, sus discípulos habían robado el cuerpo. but that his disciples had stolen his body. Y ahí fue cuando se levantó el espíritu del anticristo, And that's where the spirit of the Antichrist was brought up. que habla primera de Juan, That First of John speaks about. capítulo 2, verso 18 First of John 2:18 al verso 29. to verse 29. Fíjese que Juan aclara que en su época Look at what John declares in his time. ya se había levantado el espíritu del anticristo, The spirit of the Antichrist had already been lifted up. y en primera de Juan capítulo 4, And in First of John 4, verso 1 verse 1, al verso 6, from 1 to 6, el apóstol Juan aclara Apostle John declares que el anticristo no es ninguna persona o ser, that the Antichrist is not a person or a being, sino que el anticristo es el espíritu de mentira que niega que Cristo vino en carne y resucitó. but it's a spirit that declares that he came in spirit and that he resurrected. Y la iglesia está esperando al famoso anticristo. And the church is waiting on the famous Antichrist. Y los que no estudian correctamente las Sagradas Escrituras And the ones that don't study correctly the scriptures, confunden al falso profeta, they confuse the false prophet, que es el hijo de iniquidad, that is the son of iniquity, según dice Pablo according to Paul, en segunda de Tesalonicenses, in 2 of Thessalonians, capítulo 2, chapter 2, verso 3, verse 3, que es el hijo de perdición. that it is the son of perdition. Y lo confunden con el espíritu de anticristo. And they confuse him with the spirit of the Antichrist. Entonces, desde el momento mismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, fue cubierto que había resucitado, y desde ahí se empezó a negar que Él había venido en carne, y por lo cual entonces se levantó este espíritu. Se levantó El anticristo. el espíritu del anticristo, y ese espíritu proviene del pozo del abismo del Seol. That spirit comes from the abyss of the deepest of the abyss, De donde se levanta una teología where this theology was brought up, que la muerte logró su objetivo, that the death had gotten his object, y fue matar a Cristo. and that was to kill Christ, Y lo logró. and he Sí, how do you porque say it? Cristo mismo And he murió. got it. Exacto. O sea, según Pero- la teología humana, According to the human theology, la muerte triunfó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Lo asesinó. No, sí, por death decir. triumphed in Calvary when they assassinated him. O eso piensan los que lo siguen, las que That's la what siguen. they think, the ones that follow him. Desconociendo la profecía de Isaías 28, verso 14, 15 y 16. Not knowing the prophecy of Isaiah, Isaías, ¿qué? Capítulo 28, Isaiah 28, verso 14, 15 y 16, donde el Padre Celestial enviaría la piedra angular where our Father would send that angular para hacer rock, juicio. which is Christ, to do this just. Ya lo leímos, And we've already y read esa it. piedra angular es Jesucristo. And that angular rock is Jesus Christ. Desconociendo Not knowing que el final del verso 18 de Primera de Pedro capítulo 3, that the end of verse 18, que Cristo iba a ser vivificado en espíritu. that Christ would be alive in Y spirit. verdaderamente Cristo resucitó. hay hasta una canción que se me olvida el título, And there's a song that I forget the title. donde dice que en el momento que That él it murió, says that in the moment that he died, cuando él dijo, Padre, when he said, Father, Eli, Eli, sabactami, Eli, Eli, sabachthani, Abba, papá. sabachthani, Abba, Papa, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me?
Y dice la historia humana y la Biblia And the human story and the Bible says que él expiró that he expired el aliento de vida the y murió. breath of life. And Los he died. demonios, Satanás And the y las demons, huestes de maldad Satan. celebraron. And they celebrated. Hicieron fiesta. They threw a party. Se les olvidó They forgot que él iba a ser vivificado en that he espíritu. was going to be transformed in the spirit. Y miren lo que dice el verso 19. Léalo por favor Verse fuerte. 19 says, De read it primera de from Pedro capítulo 3 verso 19. Peter 3, 3:19. 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, He also went and he preached to the Murió. spirits that were chained up or that they Pero were no in murió. jails. He died, but he did not die. esto es extraordinario. This is extraordinary. Es el milagro más poderoso que Dios ha podido hacer. It's the most powerful miracle that God has done. Y es que él salió del cuerpo. Is that he got out of his body. No murió, He did not die sino él permanecía vivo en la esencia de la deidad. because he persisted in alive. La muerte in the no lo essence pudo detener. of the true God, and the La death muerte could lo not pudo restrain him, atormentar. could not torment him. Sí, la muerte lo azotó. Yes, death. Azotar es que Golpear. he was hit. and Sí, la bruised, muerte lo hizo sufrir. and he made him suffer Al punto que dice que él antes de ser arrestado, to the point that before he was arrested, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, when he was in that Gethsemane, aún dice que su sudor de su cuerpo era sangre. it says that his how do you say, Era sangre por el sufrimiento that there was blood that he was tan fuerte que fue sometido. shedding from that torment that he was Pero put resulta through. que la muerte ignoró Death ignored la promesa del Padre Celestial the promise of the celestial y las Father profecías que habían sobre él. and the prophecies that were over him. Y dice que él bajó And it says that he went down a las profundidades the del profounds abismo of the abyss, y le predicó o les comunicó o les anunció and he preached or he spoke or he announced a todos los espíritus to all the spirits encarcelados, that were jailed, ángeles angels y humanos and humans que habían muerto antiguamente. that had died in the Hablo de los ancient humanos times. And I'm talking about que humans, desobedecieron the humans that disobeyed la ley del Padre Celestial. the law of the celestial Father, Porque el Nuevo Testamento no existía. because the New Testament did not exist yet. Esa palabra exquisita That exquisite word que muchos se pierden that many people lose y muchos desconocen, and many do not know, que fue entregada por el Eterno mismo that was given by a Moisés en by unas tablas de himself, the piedra Lord, in those tables allá en el monte. there in that mountain to Moses. Miren lo que dice el verso 20. Look at what verse 20 says. Los que en otro tiempo desobedecieron, The ones that in another time disobeyed, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios when one time they would wait the patience of the Lord en los días de Noé, in the time of Noah, mientras se preparaba el arca, while they were preparing the ark, en la cual pocas personas, es decir, 8, in which there was only 8 people fueron salvadas por were agua. saved. ¿Sabe qué dice el libro de through the Noé? waters. You know what the book of Noah says? Dice que Miguel, It says that Michael, el príncipe de the Israel, prince of Israel, encarceló a... jailed. Ya le voy a decir el nombre para no equivocarme, que lo tengo aquí And I'll anotado. tell you the name so that I won't say a different name. Al principal, Shemiasa se llama, The Shemiasa, prince Shemiasas, y sus ángeles caídos and its fallen angels
Fíjese que no encarcelaron a Luzbel, ¿no? Luzbel was not chained. sino dice la historia en el or libro de jailed Enoch in. But the stories say in the book of Enoch que encarcelaron a todos los ángeles, arcángeles que se unieron a las hijas de los hombres que habla Génesis 6. the ones that were put in jails were all of the angels that got to the people to the girls of ¿cómo se llamaba? Hijos Of the children. de los... Encarcelaron a los ángeles y arcángeles The que se angels and the unieron a las archangels. hijas de los hombres. The angels that got to the daughters of men. Que habla Génesis capítulo They 6. speak in Genesis chapter 6. Aquellos que engendraron hijos bastardos. Those that inherit, or not inherit, but ¿Sabe por qué era el gave birth término to these bastardo? bastard children. Porque You know why the bastard nacieron word? mitad hombres, mitad bestias. Because there was they were born half beast, half human, Y gigantes deformes and they were giants. They were deformed, que habitaron la tierra. and they habited. Busque en Google Look up in Google los mapas the maps donde se ubicaban los gigantes antiguamente. Existen los mapas. where these Quedó registro maps are. There is a history en la of these historia de la maps humanidad. and this in the story of humanity. Y estos hijos bastardos que eran deformes, mitad animal, mitad hombre, totalmente These children that extraños, were half man and half animals, que aún la mitología griega los habla. and even the Greek mythology speaks about. Y hay registros reales en las tablillas de barro encontrados en la arqueología humana. And there's real registries of all this that happened. Y hay registros de la pictografía There's, de las history pirámides of mexicanas pictography y egipcias. And se me fue lo que acabo de Registros decir. en la pictografía, o sea, Uh, dibujos pictograph. en las The pirámides pictures in the pyramids de Egipto y de México. in Egypt and in Mexico. Y hay en ciertas partes de la cultura In indígena, certain places of the cultures, indígena indigent, en Colombia, in Colombia, Perú, in Peru, Bolivia, Bolivia, que eran los países donde se adoraba a la muerte y arcángeles. and those were the countries that the death was adored. Dice or el libro de worshipped. Enoch The book of Enoch says que el castigo para ellos eran 70 generaciones. that the Castigo o encarcelados. that the jailed for these people were 70 generaciones. 70 generations, Y una generación eran de 70 años. and one generation of it was of Escuche esta 70 cifra. years. Escuche esta cifra. Listen to these numbers. 7 por 7, 7 times 7, 49. it's 49. Por 70, Times 70, 4.900 años serían encarcelados. but 490 years that they were incarcerated. De Noé, Of Noah, que fue el día del diluvio, that were the day o el año del diluvio, of the floods, a la gran tribulación, to the Great Tribulation, que es donde van a ser sueltos. where they will be O soltados. let go. Y dice la escritura que algunos de esos arcángeles muy malvados, And the scripture says that some of these archangels, los libros very bad. proféticos dicen que están aprisionados en cárceles de piedra, en las rocas. prophetic book says that they are imprisoned in those inside those rocks, Y serán but sueltos. they will be let go En la gran in tribulación the Great Tribulation. serían 4.900 años después de Noé. It would be 490 years after Noah, Y estamos and we are tiempos cumplidos. with the time. Tiempos Los cumplidos. más malvados sueltos. Por eso la iglesia With the debe accomplished prepararse. time. That's why the churches should get ready, Porque ya estamos a punto because we are in that point de que los tiempos se cumplan. where all these times are being met.
según la palabra de Dios. according to the word of God. Solo falta que se siente el juez. There's only the judge that needs to be Porque el set, rey, because el the king, último, the last, que dice el libro de Daniel capítulo 7, that the book of perdón, Daniel speaks capítulo about, 11. chapter 11. Le voy a decir exactamente para que usted lo busque. And Vamos show al you libro de so you can Daniel. look it up. Daniel Capítulo 11, chapter 11 del verso 36 from verse 36 al verso 45. to 45. Ya está sobre la tierra. And it is already on Falta the que earth. se posesione. All it needs to do is Aún los possession. rabinos más importantes, Even the rabbis, the most important rabbis o algunos de ellos en el pueblo de Israel, from the people of Israel, from públicamente, publicly, y está en YouTube, and it's on YouTube, han expresado que ya han hablado they have expressed that they have already spoken con el Mesías with the Messiah que va a venir. that is going to come. Y no es ningún anticristo, And it is no Antichrist, sino es el rey. but it's the king. Porque el falso profeta, que es el The octavo, false prophet, which is monte. the eighth mountain, que es el hijo de perdición, which is the son of perdition, también está sobre la tierra. and he's also over the earth. Y la bestia And the beast terminará su hegemonía will terminate his y su poder, su reinado, his kingdom, su dominio. his domain. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Revelations 1:18. Libro de Apocalipsis capítulo 1, Revelations 1, verso 18. verse 18. Pero quiero que comencemos a leer We want to start reading desde el verso 12 al from verso from 18. verse 12 to 18. Verso. Porque fue la visión o el comienzo de la visión del apóstol Juan. Because it was the beginning of the vision that the apostle John had De los eventos que van a of suceder. the events that are going to happen. Miren lo que dice, lea hermana Johnny Listen to fuerte. what it says, Sister Yo, Yasmin, Juan. please read. I, Juan, vuestro hermano, our brother, y copartícipe vuestro en la tribulación, and co-participant in tribulation, en el reino y en la paciencia de in Jesucristo, the kingdom and in the patience of God, or Jesus Christ. estaba en la isla llamada Patmos I was in the island of Patmos por causa de la palabra de Dios because of the word of the Lord y el testimonio de and the Jesucristo. testimony of Jesus Christ. Yo estaba en el Espíritu I was in the en Spirit el día del Señor in the day of the Lord, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta and I heard a great voice like the voice of a trumpet que decía, that said, yo soy el alfa y la omega, I am the Alpha and the Omega, el principio y el último. the beginning and the end. Escribe en un libro lo que ves Read in a book what y you have envíalo a seen, las 7 and iglesias send it to the 7 churches que están en Asia, that are in Asia, a Éfeso, Ephesus, Esmirna, Smyrna, Pérgamo, Pergamo, Teatira, Thyatira, Sardis, Sardis, Filadelfia Philadelphia, y la Odisea. and Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. And I turned to see that voice that was speaking with me. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. And as I saw, or turned, I saw 7 chandeliers of gold. Y en medio de los 7 candeleros, And in the middle of those 7 chandeliers, a uno semejante al Hijo del Hombre, one just like the Son of Man, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, that was dressed with clothing that was down to his feet, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. and with a belt that was made out of gold. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, His head and his hairs were white, como blanca lana, like the white linen, como or nieve. like snow. Sus ojos como llama de fuego, His eyes like a burning fire, y sus pies semejantes al bronce bruñido, and his feet just like the bronze, refulgente como en un horno, like if it had been put in the oven,
y su voz como estruendo de muchas aguas. and the voice like the sounds of many waters. Tenía en su diestra 7 estrellas, In his right hand it had 7 stars. de su boca salía una espada aguda de 2 filos. From his mouth a very sharp spade came out with two sides. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. And his face was like the sun when it's very strong. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. When I saw him, I felt like dead Y to él his puso feet. su diestra sobre mí, And he put his right hand over me, diciéndome, saying to me, no temas, don't be afraid. yo soy el primero y el último, I am the first and the end, el que vivo the one that lives y estuve muerto. and was dead. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. But he that lives for eternity, amen. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. And I have the Amén. Escuche lo que dice la escritura. keys to the De la muerte y to del death. Hades. Lo repito porque está hablando el Señor Jesucristo. I repeat it because the one that's speaking is Jesus Christ. Dijo, el que vivo, He perdón, says, dijo, no temas, do not be afraid. yo soy el primero y el último. I am the first and the end. Y esto se lo leo And this I read a todo aquel que adora a la Santísima Muerte. to anyone that adores or worships the holy death. Cristo dijo, Christ said, yo soy el primero y el último, I am the first and the end, y el que vivo, and the one that lives. y estuve muerto. And I was dead. Hasta ese momento la Santísima Muerte triunfaba sobre Up Cristo. until then, the holy death was a triumph. Mas over he aquí Christ. que vivo por los siglos de los siglos. But Amen, I do amen. live through Amén. eternity. Y Amen. mire lo que dice la escritura. And look what the Y scripture tengo, says. And I have. repito, Cristo dijo, y tengo Christ said, I have las llaves the keys de la muerte of death y del Hades. and of Hades. La muerte es un ángel caído The death or the holy death is y el a fallen angel. Hades es And the Hades otro ángel caído. is another fallen angel. El Hades era el príncipe del inframundo. The Hades was the prince of the Era o es todavía. Era inframundo. ¿Qué era inframundo? del inframundo, o sea, de los lugares oscuros. Of the abyss. Of En the pocas abyss. palabras, In another words, este par de señores, this couple of si, men, si lo podemos decir if we así, can call them men, el Hades era los que manejaban la autoridad Hades was the one that managed authority de las cárceles que estaban en el pozo o están en el pozo del abismo of the jails that are in the abyss, y estaban haciendo lo que querían. and they were doing what they wanted. Y hay algo tremendo. There's something that is tremendous. ¿Por qué es que siguen haciendo lo que están haciendo? Why do they keep on doing what they are doing? Porque no ha llegado el tiempo Because the time has de not la yet come condenación. of condemnation. Pero Cristo ya tiene la autoridad, But Christ already has that authority, porque las llaves indican la autoridad because those keys represent sobre la authority muerte over death y aún del inframundo. and even of the abyss. Perdieron el poder y la autoridad. They lost the power and authority. Wow. Amén, 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 amén. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿La Santísima Muerte o So who Cristo? has more authority, the holy death or Nuestro Señor Christ? Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Let's go to Revelations 20. Y vuelvo y le repito, usted que adora a la Santísima Muerte. ¿Quién tiene And más you autoridad? that adore or worship ¿Cristo o la Santísima the Muerte? death, holy death. And Apocalipsis who has more 20, power, verso Christ 10 en or the adelante. holy Léalo death? fuerte, hermana Yoli. Apocalypse 20 or Revelations 20. Dice el del 10 en adelante. From 10, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego and the, y azufre. the Oiga. devil that lied to him was casted into the, El diablo será lanzado al lago de to fuego the y lake of azufre. fire and brimstones, Donde estaba la bestia y el falso profeta. where the ¿Por beast qué? and the false prophet Porque were, ya se había dado el juicio. because judgment had already been given. Y si usted lee el título,
And if you read the del title capítulo 20, of chapter 18, habla 29, del 20, momento en que Cristo establece su reino en la tierra. it speaks about the time when Christ had already established his kingdom on earth En nombre y representación del Padre Celestial, in the name and representation of the Father, cumpliendo las celestial Father, profecías. Amén, amén. complying with the prophecies. Dice, el diablo que los engañaba It says, fue lanzado the en el devil lago de that- fuego y The azufre, devil that lied to him was casted into the lake of fire and donde brimstone, estaban la bestia y el falso profeta. where the false prophet and the beast were. ¿Sí ve que no dice anticristo? You see that it doesn't say Antichrist. Si fuera anticristo un ser que va a venir, If it was the Antichrist that was going to come, que me digan los pastores modernos that the modern pastors can que tell no me, analizan las that escrituras don't analyze the scriptures y predican tonterías. and they speak. Si Juan habló que es un espíritu o un sistema de pensamiento erróneo, If John spoke about a form of the wrong, que es el espíritu del anticristo, preaching, O that sea- is the spirit of the Antichrist. o sea que está en contra de Cristo, In other words, it's against Christ. ¿por qué no es lanzado al lago de fuego y azufre? Why is it that he is not Porque no casted into the mencionaron. No lake of fire? existe un ser, es un espíritu, It is not a being. It un is a sistema de spirit. pensamiento. It is a way of thinking. Dicen Satanás, la bestia y el falso They profeta. say Satan, the beast, and the false prophet. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. And they will be tormented day and night. Ah, alguno me dirá, pastor, pero ahí no dice que la muerte va a ser lanzada al agua de fuego. But many might say, Pastor, but it doesn't say Siga that leyendo, death hermana, will be verso 11 en casted adelante. into the lake of fire. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. And I saw a great throne, a white throne, and he that was sitting in it. La gente piensa que es el trono de Cristo, People think that it is the throne of Christ. pero el libro de Daniel lo deja muy claro. But the book of Daniel says it very clearly. Daniel capítulo 7 Daniel 7. habla del juez, Daniel 7 speaks about the judge, el que se sienta, the one that sits, el que habla Apocalipsis 5, the one that sits, and the one that Revelations 5 el speaks anciano about, de días, which is the ancient of days, que es quien está sentado en el trono, that is the one that is sitting in the throne, el Padre Celestial. our Father, celestial. Sigue Father. leyendo. Y vi, lo dijimos ahorita, y vi un gran trono blanco And I saw a great y al throne, que estaba white, sentado en él, and he that was sitting in it, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, in which the earth and the heavens huyeron, ¿sí? were gone, Y ningún lugar se encontró para ellos. and there was no place that was found for them. Y vi a los muertos grandes y pequeños And de I- pie ante Dios. And I saw the dead, the big and the small, Y los libros fueron abiertos. and the books were opened. Y otro libro fue abierto, And another book was opened, el cual es el libro de la vida. which is the book of life. Y fueron juzgados los muertos por las cosas And the dead were judged from the things. que estaban escritas en los libros. They were Entonces, judged from the ¿dónde ones queda? the things that were Entonces, ¿dónde in queda? those books according to their deeds? ¿Dónde quedan los que le claman a las ánimas benditas y creen en ellos? So where are the ones that claim Si to los be ánimas muertos van a benditas? ser juzgados, If the dead are going to be judged, ¿valdrá la pena creer en las ánimas benditas si Is los it muertos van a ser juzgados? is it worth believing in the ánimas benditas if the dead are going to be judged? Es mejor y lo correcto It is the most correct thing and creer better thing en quien tiene la autoridad is to believe he that has authority sobre la muerte, over death, ánimas benditas the ánimas benditas, y la mal llamada and the wrong called Santísima Muerte. holy death. Yeah. Así es. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Por And- qué el mar and the- entrega a los And the muertos? sea gave or returned the dead that were in there. Why? He says, I did the ocean or the sea return the dead. Hay teologías There's theologies. que dicen que porque naufragan y mueren en el mar. They say because they were dead in the sea.
Y va más allá de morir en el mar. And it goes farther than to be dead in the sea. Cuando usted estudia la historia humana antigua When you study the ancient story, y estudia la historia de los dioses de Grecia, and you study the gods of grace de la antigüedad, of the ancient times, usted encontrará que hubo un ser no humano you will find that there was a being, not a human, que en aquel tiempo se hizo adorar y reinaba sobre los mares. that in that time he made himself to be worshipped. ¿Recuerda el nombre? Sí, mitología griega era Poseidón. El dios Poseidón. And that was the god Poseidon. Que los mitos That the mythology, eran leyendas they were legends o historias antiguas or ancient histories que se contaban unos a or otros. stories that were told to each other. Por eso la Biblia dice que el mar o ese ángel caído también, That fallen angel que se ubicó en los mares, that was placed in the entregará, sea, they would return entregará sus muertos. Así es. their dead. Y no solamente el mar, sino que dice también, y el Hades entregará, a ver, And ¿cómo es lo Hades- que viene en él? Y el Hades entregará los muertos que había en ellos, And Hades will return the dead that were in him, y fueron juzgados cada uno según sus obras. and the ones they will be judged according Vuélvalo a leer, hermana, el verso 11 total. El que estaba en Sí, el 13. el y- 12, 12. Ujú. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, And I saw the old and the small and God. y los libros fueron abiertos, And the ¿Cuáles books were libros? opened. Which books? Ah, está el libro de la vida, pero dice libros. ¿Cuáles libros? There's the book of life, but which are the books? ¿Con qué libros van a juzgar a la raza humana? What books are they gonna judge humanity? ¿Cuáles libros? What books? ¿Cuáles libros van a ser juzgados a la raza humana? O sea, que para poder juzgar a la raza humana, Which are these books to be able to judge humanity? la raza humana tenía que haber conocido esos libros. Humanity must have known these books, Y los libros son de leyes. and these books are of laws. Y si no se cumplieron las leyes, And if those laws were not complied by, es porque la raza humana desconocía esas normas. it's because humanity did not know those norms. Y Dios es tan justo And the Lord is very just que Él dio a conocer sus leyes a los hombres. that He gave human to know His laws, Y el hombre ha rechazado las normas y estatutos de Dios and men have rejected the norms and statutes of the Lord por culpa de las teologías humanas because of human theology que le han llevado that have taken a desechar to cast out la palabra del Eterno. the word of the Lord. Por eso la iglesia no conoce That's why the church does not know la voluntad del Padre Celestial. the will of our Father Celestial. Todos los seres humanos seremos juzgados. And all humanity will be just or Dice judged por los libros. through these books. Y dice que hay otro libro, el libro de la vida. And it says that there's another book, which is the book of life. Entonces yo hago una pregunta, hermana So the Yoli, question is, Sister Yoli, y a la iglesia, and to the church, y a mi esposa. and to my wife, ¿Dónde queda la teología que somos salvos por gracia? where's theology that we are saved through grace? Si van a ser abiertos los libros para ser juzgado If all a the los books humanos. are going to be Y si uno open de esos libros to be es la judged. Torah, que es el Antiguo Testamento, donde Y vienen los, las normas. los únicos libros And the only books conocidos known que Dios ha dado al ser humano that God has given humanity es la Tanaj, is the Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, or the Old Testament, donde se encuentra la palabra del Eterno, where the word of the eternal la adoración al Eterno and the worshiping of the eternal y las profecías del Eterno.
and the prophecies of the eternal, donde se encuentra la Torá, where the Torah is being found, que es el libro sagrado para el pueblo de Israel, which is a sacred book to the people of Israel. y todo el pueblo cristiano lo tiene y lo desconoce. And No, y all the muchos lo Christianity Y lo rechazan. knows or has it, and they reject it. Y está en los 5 primeros libros de su Biblia, And it is in the very first 5 books of the Bible, llamado Pentateuco, called Pentateuco, la ley del Eterno, the law of the eternal, la palabra del Eterno, the word of the eternal, que es la voluntad del Padre Celestial, that is the true will of the Father. que Cristo Celestial fue Father. muy claro en decirlo, That Christ was very clear when he said it, que no por solo decirle Señor, Señor, that not only by saying Lord, Lord, se entrará al reino de los cielos. you can enter the heavens. Y él fue claro en decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But he was very clear when he said, but he that does the will of my Father who is in heaven. Mateo 7:21. Matthew 7:21. Y dice Apocalipsis 20 And Revelations 20 says que los libros fueron abiertos. that the books were open. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces los libros están ahí. So the books are there, Y el pueblo de Dios desconoce las normas and the people of God, por las cuales va a ser juzgado, in which you salvo o condenado. judged, you'll be Y saved or ahí lo condemned. importante, lo vital de conocer la palabra, la real y verdadera palabra del Señor. Que está en el Antiguo Que está en el Testamento, Antiguo Testamento. corroborado en el Nuevo. Sí, confirmado. Amén. Y cuando usted la analiza And when you analyze y la the word escudriña seriamente, and you seek it slowly, usted encuentra que la palabra del Nuevo Testamento and you will find that the word of the New confirma el Antiguo Testamento. Amén, amén. has confirmation of the Old Y Testament. que las teologías humanas And the human theologies del Evangelio de la Serpiente of the serpent's de la palabra de la of the word serpiente of the serpent es la que contradice is the one that is against al Padre Celestial. our celestial Father. Son los hombres And it's man los que invalidan la palabra de Dios, that embalirques, la cambian, that change la the manipulan word of God. y no They Dios. manipulate the word. Y seremos and not God. juzgados, And we will be judged según dijo Cristo en Apocalipsis, according to what Christ said in por lo que Revelation, está escrito en los libros de Dios. for what is written in the books of God. Wow. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. And another book was opened, which is the book of life. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas And the ones that were dead were judged by the things that were written en los libros según sus obras. in the books according to Miren their lo que deeds. dice el libro de Jeremías, Look at what the book of capítulo Jeremiah 31, verso 31 al 33. says. Jeremiah 31. He aquí vienen días, dijo el Señor. Jeremiah 31, ¿qué? 31. 31, 31. 31. He aquí vienen días, dijo el Señor, Days will come, the Lord said, en los cuales haré o renovaré un pacto nuevo. in which I will renovate a new pact. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, Not like the pact that I did with your fathers, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, the day that I took your hand to take you out of the land of Egypt, porque ellos invalidaron mi pacto. because they rejected my pact. ¿Quién invalida la palabra de Or Dios? who distorts the word of ¿Quién God? la ha cambiado? Who distorts it? ¿Dios o los hombres? God or man? Con sus teologías. With their Y qué theologies. delicado, ¿verdad? Tanta teología, tanta... Por eso es que cuando nosotros enseñamos lo que la palabra dice, That's why when we show you what the word says, choca con algunos ministerios. and it crashes with some ministries, Y algunos piensan que estamos and some think that we are hablando mal de los ministerios. speaking wrong about this Y ministry. no es así. And it's not like so. Nosotros transmitimos lo que está en la We are palabra. transmitting what the word is Y saying. como muchos lo desconocen, And like many do not know this,
a veces chocan contra nosotros they crash with us porque no tienen conocimiento de la because they palabra. don't have that knowledge of the word. Siga leyendo, volvamos a Keep on Apocalipsis, reading and let's go back to Revelation. capítulo 20. Revelations 20. Vamos en el verso 13. 13, We por are favor. in verse 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron Escuche, los muertos. dice, y la muerte y el Hades. And death and La mu- Hades turned or gave his La his death. famosa Santísima The Muerte famous holy death deja de proteger a los que la siguen stops protecting them that follow him porque tiene que entregar sus muertos. because it has to return his death. Sus muertos. His death. Aquellos que hicieron pacto con ella Those that did a pact with serán traicionados. and they will be traicionados, ¿qué es? Serán traicionados por la muerte. They will be No les cumplirá su palabra they will not comply with what he said porque tendrá que entregarlos y no podrá protegerlos. because he has to turn them in and he cannot protect them anymore. Recuerdan que leímos en Apocalipsis 1:18 Remember we spoke or we read Revelations 1:18 que Cristo tomó las llaves, que es la autoridad que tenía la muerte, that Christ took the y las llaves del authority Hades, and the keys of Hades, que es el rey del inframundo, that he's the king of del pozo del abismo. the abyss. Entonces, ¿valdrá la pena So is it worth hacer pacto to do a pact with con un this ángel holy caído with this fallen angel? que aunque haga milagros, Even though he does miracles que aunque conceda peticiones, and he may give you your petitions con que enriquezca a quienes or lo make you siguen, wealthy, the people that follow him, va a ser condenado he's going to be condemned. y quien lo sigue también. And the Y las people that follow him consecuencias too will follow him. espirituales Fuertes, y no físicas solamente que trae, espirituales. y físicas que trae no solamente a ellos, a sus familias. Quienes todo. hacen pacto con la muerte, The people that do these pacts with revisen, death, reciben they receive lo que pidieron, what they asked for. pero las consecuencias But the consequences se pagan en esta vida will be paid for in this y en life la otra. and in the next. Muchos tienen hijos Many have children que mueren violentamente, that die violently accidentes, in accidents. aún a veces permanecen enfermos, And even so, they maintain sick, pero prosperan económicamente. but they prosper economically. Yo conozco muchas And I personas, know many people that conozco empresarios I know entrepreneurs, con los que he podido hablar people that I have been able to speak with, y me han contado los pactos que firman. and they have told me the pacts. Y that son they gente de muchísimo sign. dinero, This is people that have poder a lot of money, económico, very wealthy people, pero dependen de medicinas but they depend on these medications para poder vivir to be able to live y soportar dolor and to support this pain por las enfermedades en su because of cuerpo the infirmities in their body que no tienen cura. or sickness that have no cures. Ya entra en otro ámbito como espiritual de brujería y de todas esas cosas, ¿verdad? Porque Todo tiene que ver. Es bien tremendo todo eso. All this enters into another level of Todo, witchcraft and todo all está encerrado con brujería, that. All of this is it's in riegos, subject, or it's also connected with aguas que les with dan witchcraft, with waters that they give para on que se bañen, sorcerers, and so that they could get some kind of baths, amuletos, some kind of tokens collares, or necklaces, cosas que se ponen en las manos, stuff that you put in your hands. el mal de ojo, The wrong of the eye, that they call it. mal de altares ojo. con velas, Altars with estatuas, candles and statues. todo lo que es santerismo, Everything that has to do with todo lo que es santerismo vudú, or voodoo, todo lo que es hechicería, witchcraft, todo lo que es brujería, witchcraft. que hoy en día se That disfrazan nowadays they dress up
como sitios as sites, y se ponen título de hermano o and hermana. they give themselves a title as sister and or brother. Y tienen el descaro que tienen la Biblia también en sus mesas de And they are conjuros. so they have the audacity Imágenes of putting de their Bibles crucifijos y next Cristos. to them, and an image of crucifixions. Y aún dicen que ayudan en nombre del Espíritu And Santo. they even say that they help in the name of the Holy ¿Recuerdan lo Spirit. que leímos en Isaías Do you 28? remember what we read in Isaiah 28? Cómo engañan con la mentira How they distort the truth, y la gente cae and redondita people fall flat porque le sanan. because they heal. Y le voy a decir una cosa I'm con gonna tell you muchísimo something respeto. with a lot of respect. Usted puede creer en eso. You can believe in that. Usted puede practicar si You quiere. can practice that if you like. Pero el final, But the end, si Dios le llama a if cuentas God calls you y usted es pedido and you are de la asked tierra, from the heavens, si no se arrepiente, if you do not, how do you say it? si no se arrepiente, If you don't si usted no pide perdón, ask for forgiveness, porque eso es prohibido por Dios, because that is prohibited by God, parará al infierno. you will end Y no le digo in esto hell. por asustarlo, And I'm not telling you this so you could be afraid, sino porque la Biblia lo habla because the Bible speaks muy about it claro. very, very clear. Y Cristo es el que está hablando ahí. And Christ is He that is speaking. Siga leyendo el verso 14 y Verso 15. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. And death and Hades, Se da cuenta que primero es Satanás, Ajá. you notice it's Satan, el first, falso the profeta, false prophet, la bestia que es The todo el imperio romano which is religioso, all of the Roman Empire, the que habla religious, Apocalipsis Empire. 17:5. that Revelation 17, 5 speaks Esa about. bestia es la gran ramera y That sus is the hijas. beast, the great Scarlet and her daughters. Y después dice que la muerte también, o la santísima And muerte, it also says that the holy death y el Hades, que es el príncipe del inframundo, and Hades, which is the prince of the abyss, el que domina todo lo paranormal. he that domains everything that is paranormal. Y hay muchos que les gustan las películas paranormales. And a lot of people like these paranormal movies. Permítame decirle algo con mucho And respeto. Permit me to tell you something with a lot of respect. Eso es ocultismo That is occultism. y está prohibido por Dios. And that is prohibited by God. ¿A dónde quiere ir usted? Where do you want to go or end up? Wow. Dice muy claro, y esta es la muerte segunda. And it is very clear, and this is the second death. It Dice el says. verso 15. Verse 15 says, Y el que no se halló inscrito and he that was not written en el libro de la vida in the book of life, fue lanzado al lago de fuego he was casted into the lake of fire y azufre. that burns with brimstone. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo I 18. want you to go to the book of Deuteronomy, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomy 18, Pertenece a la Torá, and it pertains to Este the libro. Torah, que es el mismo Pentateuco. which is the same Pentateuch. Quinto primer libro de la Biblia. It's the first books of the Bible, Para que usted sepa, mientras buscan la Torá, so that you can see while they're looking contiene el for Génesis, the Torah. el Éxodo, Contains of the Genesis, Levítico, the Exodus, the Leviticus, Números Numbers, y Deuteronomio. and Deuteronomy. Esa es la Torá. That is the Torah, Los libros de las leyes del Eterno. the books of the laws of the eternal, or of God. Verso 9, léalo, hermana, por favor. Yo le digo cuando pare. Deuteronomio 18, versículo 9. Hasta el verso 13, 12. Del 9 al 12. 18, from 9 to Dice 12. así, por título, amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, When you come into the land that the Lord has given you, no aprenderás a hacer según you will not learn to be Las according to las abominaciones de aquellas naciones. the abominations of Abominable es those nations. sucio, Abomination is dirty, suciedad, porquería. dirtiness,
dirtiness. Todo lo que Dios aborrece es prohibido. Everything that the Lord hates is prohibited. Versículo 10. No Verse sea 10. hallado en ti quien haga pasar a su hijo Do not o a be- su hija Do not be found where you are passing your child por fuego. through this fire. Dice la escritura, The word says, no se ha hallado en Scripture ti says, don't be found in quien you, haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. that you pass your child or your boy or girl through the Eso fire. es que nadie puede entregar sus hijos en That is, sacrificio. that no one can turn your children A ninguna into deidad. a sacrifice, to no identity, Potestad. no being. Y hay muchos que a la Santísima Muerte And there's a lot of people that to this holy death le llevan sus hijos they take their children en sacrificio as a sacrifice para honrarla. to honor it. Y hay gente que se ha And there's atrevido people that have done this a entregar sus niñas to give their girls en sacrificio a la Santísima Muerte. into these sacrifices to this holy death. Y hay países And there is countries donde secuestran mujeres where they take women, jovencitas very young women, que nunca vuelven a aparecer that never ever appear again, porque hombres inescrupulosos because men without any scruples, las llevan y las entregan they take them and they return them en sacrificio. in sacrifice. Por eso nunca vuelven a aparecer a la Santísima Muerte. And that's why no vuelven a aparecer. No vuelven a aparecer. Oh, that's why they never appear again. Tenga cuidado con lo que está sucediendo hoy en día en Be México very careful with what's going on nowadays in Mexico y en el estado de Texas, and also in the state of Texas. tanto americano como mexicano. The American and the Mexican. Por eso están secuestrando muchas mujeres otra vez. That's why all these women are being raptured. Y son or taken. grupos armados And these are armed forces que pertenecen al narcotráfico. that pertain to the narcs. En esa forma pagan la riqueza que están teniendo material. And in that form, they pay that richness that they are being obtaining, that they obtain. Sigue leyendo, hermana Jolie, el Keep verso on 10. reading, Sister Dijimos Jolie, verse así, 10. que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, Nor that they practice divination. ni agorero. ¿Qué es agorero? Agorero. El que le- Agorero es el de las suertes. Agorero is the people that do El que cree en la buena suerte. the good luck. El que People that hace believe in ciertas good luck. cosas para que le vaya bien. The people that do certain things so that they could have El good que luck. deja hacer ciertas cosas porque le dijeron que le va mal. And people that stop doing certain things because they think that bad things are going to Y la happen. última práctica se llama Feng Shui. And the last practice is called Feng Shui. Feng Shui, que viene de la India. That comes from the India. De poner piedritas That they put rocks, de amatista y ciertos cristales some different crystals para la buena suerte. for good luck. Dijimos ni adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Nor ¿qué sortilegio? Nor sortilegio. Suertes. Todo es para las buenas, Okay. la buena Nor suerte. luck or witchcraft. Ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, Nor witchcraft or divination. ni mago, Nor magician. ni quien consulte a los muertos. No, those that consult with the dead. Porque es abominación para con Jehová Because it is an abomination to God. cualquiera que hace estas cosas. Anyone that does these things. Y por estas abominaciones, And because of these abominations, Jehová tu Dios echa estas naciones Jehovah your God will cast these nations de delante de ti. from before you. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. You will be perfect in front Escuche, of the eso Lord, dice la your palabra. God. Listen, this Porque- is what the word says. Porque estas naciones que vas a heredar, Because these nations that you're going to agoreros, agoreros are
good luck. y adivinos. And Oyen más a ti, they hear you more. oyen más a ti. No They te hear he permitido esto, But I have Jehová, not permitted tu you. Dios. No está permitido. It is not permitted. Y resulta que hay muchas iglesias cristianas que están siendo usadas por espíritus de And as a adivinación. result, there is a lot of churches that are being used with this spirit of a deviation. ¿Y por qué practican esto? Why do they practice this? Porque desconocen Because they do not know la voluntad del Padre Celestial. the true Que, will of the que Father tanto pide Cristo que conozcamos. that the Lord wants us to know. Bueno, Por eso, pregunta. en las iglesias se puede hacer, por ejemplo, también, ¿cómo diré? No, Sí. ya me contesté, no, echar suerte, se rifa algo, que se vende Rifas, algo, rifas que no esto, debes. que lo No, otro. nada de sortilegios. So nothing that has to do with good luck or nothing that has to do with raffles. Aún el apóstol Pedro cometió un error gravísimo. And even Peter, the apostle Peter, did a very, very wrong doing. En Hechos capítulo 1. In Acts 1. Acts 1. Hechos capítulo 1. Acts 1. Dice el verso 25 1:25. Sí, donde dice que echó suerte. y 26. 1:25 and 26. Cristo nunca lo mandó God didn't, Christ a never que nombrara el sent him sucesor de Judas. to name the successor of Judas. Y dice que él se levantó And it says that he stood up y echó suertes and he did like a raffle sobre Justo y Matías. over Justo, Sí. over Just and Matthew, Y dice que la suerte cayó sobre Matías. and the good luck fell on over Matthew, Y los hombres lo contaron como el sucesor de Judas. and men counted him as the successor of Judas, Nunca fue aprobado por Cristo ni and that por was Dios. never approved by llamó. Christ or Porque by él God, no lo llamó. because he never called him, Por eso ese ministerio no se conoce nada. and that is why that ministry nobody knows anything about Porque that. quien lo reemplazó Because the one that replaced him fue el apóstol Pablo, was Nombrado por el Señor. a quien Cristo He was mismo called. Amén, amén, amén. llamó al Right. ministerio. Christ himself. Yes. Amén, That's true. amén, amén. ¿Verdad? Sí, es cierto. Oh my goodness. Tremendo todo esto. Terminamos hoy acá. Pues de verdad que sí, es bastante, como nuestro país, ¿verdad? Y como dice usted, alrededor también de los países que nos rodean, como todo este espíritu de la muerte, toda esta adoración, como yo me recuerdo en mi pueblo, cómo amanecían veladoras de la muerte, color rojo y color negro y no sé qué tanto, y aparecían en las casas y no sé qué tanto, y la gente asustada. Sí, claro, ¿cómo no? Es que es demasiado, esto ya, pues estás hablando de otro nivel de donde pues la gente no conoce tanto y el que conoce realmente no conoce nada, porque como acabamos de mirar a través de este panorama bíblico, realmente el que tiene el poder y la autoridad es Cristo Jesús nuestro Señor. Mi pueblo se pierde por falta del conocimiento. Así es. Santo del Señor. Solo que el Señor siga hablándonos a nosotros a través de su palabra, Amén. a través de estos panoramas bíblicos donde conozcamos cada día más y más la verdad para no perdernos, porque qué triste, qué difícil, qué lamentable sería estar en un lugar creyendo estar bien y en realidad no lo estamos, o conocer una verdad a medias en realidad es una mentira, porque es una verdad a medias. Entonces realmente O sea, es valdrá leudar la la palabra. pena, digo yo, ¿verdad? Valdrá la pena estar en una parte donde estamos a medias. Nada más para poder decir, aquí pertenezco, tengo... Porque me recuerdo que no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque no me gusta mencionar los nombres de nadie. Pero a una persona nos preguntaba y nos decía, bueno, pero pues ¿a qué iglesia pertenecen? Pues a la iglesia del Señor, que es la más importante, Amén, amén, amén. ¿verdad? Aún así, al Señor lo descalificaban de todo. ¿Qué importa que nos descalifiquen a nosotros, el mundo entero? Entonces, estamos parándonos en algo que estamos de verdad creyendo, ¿verdad? ¿Y qué importa si no estamos
en cierta parte donde tenemos que, como dice uno, tenemos que estar, porque en verdad no tenemos, sino que nada más estar. Si no pertenecemos a una organización humana. Exacto, entonces esa era la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Le digo yo, pues es que en verdad, ¿a cuál es mejor pertenecer? ¿A la del Señor Jesucristo, a la de Dios, el Todopoderoso? Amén. ¿O a una que se dice ser fulano, mangano y sutano? ¿Verdad? Entonces, pues hay que... Vamos a orar un momentico por aquellas personas que... Vamos a pedirle a Dios, hermana Yoli, si es tan amable, aquellas personas que en alguna ocasión en su vida, en el pasado, que no conocían estos temas, adoraron, hayan hecho pactos con la muerte, hayan recibido favor de la muerte, hayan dedicado de pronto momentos a la brujería, hechicería, o aquellas personas que se autodenominan hermanos, pero son brujos disfrazados de hermanos que supuestamente hacen bien, que sanan, que le ayudan en la economía y todas esas cosas, porque no vale la pena adorar a alguien o a algo que va a ser condenado. Mejor adorar a Cristo. Él dijo algo muy importante en San Juan 14:6, dijo, yo soy el camino. Muchos caminos van a Roma, pero uno va al cielo. Así es. Él dijo, yo soy la verdad, y si Cristo dijo, yo soy la verdad, es porque habrían muchos mintiendo, con verdades personales o verdades fundamentales o teologías, que son pensamientos humanos, dirigidos por una mente maestra, cuyo padre es Satanás, para engañar y desviar de la verdad de la palabra de Dios a muchos con teologías. Y él dijo, soy la vida, porque él nos da vida. Por eso Pedro dijo muy claro, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Sino solamente en ti hay palabras de vida eterna. Por eso nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Pero para llegar al Padre hay que volver a la palabra de Dios. Hay que alejarnos de las teologías humanas. Esas teologías que simplemente nos llevan a hacer cosas y decir cosas que realmente no son aprobadas por el Señor en su palabra. La invitación de esta noche es vuelva a la verdad, entre el camino angosto, vuelva a las sendas antiguas que está aquí, en la bendita palabra del Señor. Llegó el momento de que pidamos perdón por nuestras transgresiones. No lo sabíamos, y aunque no lo supiéramos, no hay excusa, porque la palabra de Dios está escrita hace muchos años sobre la tierra, y el ser humano la desprecia y la rechaza, y en estos tiempos por pensamientos y teologías humanas. Escape por su vida, entre el camino, entre la verdad y la vida. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén, amén. Así es. Padre Celestial, nuevamente venimos ante su presencia esta noche, Señor, pues usted lo sabe todo y conoce todo, Padre. Y de una manera muy particular esta noche nosotros pedimos, clamamos, Señor, la misericordia del Altísimo, del Anciano de días que está sentado en el trono, Padre Celestial, que tenga piedad y misericordia, Señor, por nosotros y por todos aquellos, Señor, que de una forma consciente o inconscientemente y de alguna manera hemos transgredido, Señor, estos mandamientos suyos. Padre, aquellas personas que han sido cautivas por este espíritu inmundo de la muerte, Señor, hágalos libres, Señor. Su misericordia sigue presente todavía hasta el día de hoy y no se ha terminado. Le pedimos, Padre Celestial, que tenga piedad y misericordia de ellos, que toque sus corazones, que unja sus oídos con una gota de su sangre, Señor, para que pueda entrar esta palabra, Señor, porque la fe viene por el oír de la palabra suya, Señor, que logren arrepentirse esta noche, porque todavía hay tiempo, hay oportunidad, Señor, para aquel que escuche este mensaje, que viene directamente de parte suya, porque la palabra es suya, Señor, y usted es el camino, usted es la verdad, usted es la vida eterna. Y le pedimos, Señor, que tenga piedad y misericordia también de nosotros y de todos aquellos, Señor, y de todos los que escuchan en este momento, después, en cualquier tiempo y momento, Padre, su misericordia, su gracia, su favor, sobre todo la compasión suya, Señor, sea sobre de ellos, Padre, tenga piedad y misericordia, alcáncelos, Señor, no permita que se pierda, arrebáteselos al enemigo. Su Hijo Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años venció el pecado, el mundo, la muerte, la enfermedad, Satanás y sus demonios. Nada queda por hacer, todo ha sido hecho.
estrecho, Señor, y por eso clamamos estas almas para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, le damos gracias esta noche, Padre Celestial, porque nos ha permitido escudriñar más y más su palabra. Gracias porque podemos conocerlo más y mejor. Gracias porque podemos encaminar nuestra vida bajo ese camino, Señor, que solamente que es estrecho, pero que conduce a la vida eterna, el camino de Cristo. Gracias, gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por haber permitido y Él querido venir, Señor, a pagar por nuestros pecados. Lo más maravilloso, Señor, que Él nos buscó cuando nosotros estábamos en delitos y en pecados para darnos esta salvación tan grande, Señor, pero que solamente es a través de la fe, y la fe es el oír la palabra suya. Le damos gracias esta noche y le pedimos nuevamente que siga guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, que su ejército de ángeles acampen alrededor de nosotros, donde quiera que estemos, en nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Padre, que guarde y cubra nuestro ministerio, salud, finanzas, fuerzas, todo, Señor, porque todo se lo debemos a usted, todo está en sus manos y usted tiene el control de todas las cosas, y sabemos que todo obra para bien, Señor, porque usted es el Señor, el Todopoderoso, el que ha permitido que estemos aquí, Señor, en esta noche y en este tiempo, Señor, aquí al aire, para que más y más almas vengan a Cristo Jesús, Señor, y que descansen en Él, porque solamente en Él encontramos salvación y vida eterna. Gracias, precioso, maravilloso Jesús. Gracias por ese amor perfecto. Gracias por ir a la cruz y entregar su vida por nosotros, porque no fue culpable, porque no había pecado en usted, sino que llevó el pecado de toda la humanidad y el de nosotros primero, Señor. Mil gracias, gracias. ¿Con qué agradecerle, Señor? Si no es con nuestra propia vida, con entregarnos, Señor, a traer esta verdad, Señor, que cuesta, que no es fácil, pero usted lo sabe todo, mas sin embargo usted es el que nos ha enviado, Señor, y por eso aquí estamos parados en la brecha, porque el Todopoderoso le plació que a este pueblo, este ministerio se levantara para llevar muchas almas a mi Cristo Jesús. Gracias, precioso, maravilloso Padre. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias le damos esta noche, Padre Celestial. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo, nuestro amén. Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso. Solamente podemos darte gracias en esta hora, porque lo mereces. Desechado y despreciado, el varón
dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Bueno, qué hermoso este tiempo. Vamos a tener que entregar ya afuera de nuestra voluntad, pero nosotros seguiríamos hablando las 24 horas y todos los días de la semana de las maravillas de Dios. En este momento quiero simplemente decirle, mi amado hermano, mi amado amigo, que Dios le bendiga grandemente. Ha sido un gusto para nosotros estar acá, la hermana Yoli, mi esposa, Maribel y el pastor Carlos Bolívar. Ha sido grato estar con ustedes. Seguimos orando los unos por los otros. Si usted tiene una petición, no importa de dónde sea, o si tiene una pregunta, puede hacerla por el Messenger, por el interno, para nosotros resolverla de acuerdo a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén, aleluya. Un solo deseo: que la sangre preciosa del Cordero de Dios esté sobre nosotros, protegiéndonos, guardándonos igual a ustedes, su familia, su hogar, su economía, su salud, sus hijos sobre todo, y que no nos falte el pan de cada día, ni a nosotros ni a nuestros hijos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me despido en este momento, siendo las 9 de la noche en Texas. Nos despedimos de la KCKM. Estamos en vivo por la radio a casi medio estado, según me han dicho. Coge esta señal, que esta prestigiosa emisora KCKM 1330 AM y 94.7 FM estéreo. Y me despido de la iglesia en toda Latinoamérica y Sudamérica y aún en los Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo cordial. Nos veremos el próximo jueves, 7 de la noche, si el Señor nos lo permite, con algún tema espectacular y especial que el Señor quiera tratar para... Ay, sí, los diezmos. ¿Quieren saber la verdad de los diezmos, verdades y mentiras sobre los diezmos? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo lo posible por comenzar este tema. Es largo, es tedioso, es muy fuerte, y les invitamos a que estén pendientes. La verdad y la mentira sobre los diezmos, los orígenes de los diezmos, quién nos introdujo al pueblo de Israel, por qué el famoso Malaquías, si es verdad o no es verdad. Y vamos a ver un panorama bíblico de prácticamente el Génesis al Apocalipsis, con la verdad bíblica e histórica sobre los diezmos. ¿Qué son? ¿Cómo se deben aplicar? ¿Son bíblicos? ¿Son de Dios o no son de Dios? ¿Son de los hombres o es una invención? La verdad, hay que salir también de ese tema. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga, se cumplió el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Hasta